Buen día, compañeros y docente. En esta ocasión les voy a hablar del tema de las finanzas públicas, su función y los elementos que la componen. Para la actividad 1, fundamentos de la normatividad fiscal de la materia de normatividad fiscal. Las finanzas públicas. La principal función de las finanzas públicas es la administración de los ingresos y los egresos que obtiene el Estado. Los ingresos de la nación se obtienen mediante los impuestos que se recaudan a nivel federal, estatal y municipal. Con estos ingresos se atienden los servicios públicos y programas de reducción de la pobreza que brinda el Estado. Las finanzas públicas analizan y estiman los ingresos y los egresos de un periodo fiscal, que es el periodo de un año calendario. En nuestro país, el gobierno federal obtiene sus recursos financieros a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sus funciones están señaladas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en resumen son las siguientes: proyectar y calcular los ingresos de la Federación, estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales, determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal, cobrar los impuestos, organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, representar el interés de la Federación en controversias fiscales. La política fiscal. La política fiscal. La política fiscal tiene la función de establecer o eliminar los diferentes tipos de impuestos de acuerdo con la situación económica nacional. Es la herramienta que utiliza el país para llevar a cabo el desarrollo y equilibrio económico nacional mediante la captación e imposición de impuestos y administrados por un presupuesto medido por gastos previstos. Dependiendo de la situación económica del país, el Banco de México y la política monetaria buscan regular la inflación, el tipo de cambio y las reservas nacionales. Cuando la situación económica es próspera o desalentadora, la política monetaria regula la inflación mediante la cantidad de dinero en circulación. Si se torna expansiva, hay más dinero en circulación, lo que hará que las tasas de interés y la inflación se reduzcan. Esto induce el gasto generalizado, impulsando la economía, y se activa la función de la política fiscal. Pero si la situación es desalentadora, se adopta una política monetaria restrictiva que aumenta las tasas de interés, generando una inercia de ahorro nacional por la incertidumbre económica. Esta estrategia es para salvaguardar la inversión nacional y sobrellevar el ciclo económico mencionado. La política fiscal ejerce su función tratando de mantener mecanismos tributarios equilibrados para conservar una base tributaria cautiva que mantenga los niveles de recaudación mínimos, que permitan sobrellevar las necesidades de desarrollo de los estados y la nación. Los impuestos pueden ser clasificados en directos o indirectos. Los impuestos directos son los gravados directamente sobre las personas físicas o morales, como el impuesto sobre la renta, ISR, y los indirectos se recaudan mediante la compra de bienes y servicios, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, IVA. La política del gasto público. La política del gasto público está respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación, que el gobierno emite en diciembre de cada año, y en ella establece cómo se realizará el gasto público, así como la cantidad que se ejercerá en el año siguiente. Con el presupuesto de egresos de la Federación, la función de la política de gasto público consiste en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual está representada mediante un presupuesto para su posterior ejecución. El gasto público es utilizado por el gobierno federal con el fin de proporcionar servicios educativos y de salud, construir carreteras y vivienda, apoyar el desarrollo del campo, generar y distribuir electricidad, garantizar la soberanía y seguridad nacional, procurar e impartir justicia, desarrollar actividades legislativas,
transferir recursos a los estados y municipios, sostener relaciones con otros países y atender el costo financiero de la deuda, entre otros. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detalla en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos. También el pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por venta de bienes y servicios públicos. Y que la diferencia entre estos ingresos y el gasto público, cuando este último es mayor, se cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere. Así, el ingreso anual es igual al monto de gasto público. Gracias.